Tú te dirigirás al rey con respeto, o no te dirigirás a él para nada. Las palabras cortaron a través de la cocina como una hoja, y se encogió, sus manos quedándose quietas sobre la bandeja de plata que ella había estado puliendo durante la última hora. La jefa de sirvientes, Margot, estaba en la puerta con sus brazos cruzados, su expresión tallada de desaprobación y asco apenas oculto. Y ciertamente no estarás en ningún lugar cerca del salón ceremonial esta noche. Tu presencia sería un insulto a la ocasión. Se aclara la garganta. Ara asintió, manteniendo sus ojos bajos, como ella había aprendido a hacer a lo largo de los años. Hablar solo invitaba más crueldad, más razones para ellos recordarle de lo que ella era. Nada, nadie, una omega sin lobo, sin familia, sin valor. Ella había sido encontrada como una infante en los bordes del territorio de la luna de sangre, envuelta en harapos tan desgastados que se desintegraron cuando fueron tocados sin identificación, sin manada, nada para indicar de dónde ella había venido o quién la había abandonado. El alfa en la E, el tiempo le había permitido vivir, una decisión que muchos en la manada todavía cuestionaban, y ella había crecido en las sombras del palacio, haciendo el trabajo que nadie más quería hacer, comiendo los restos que nadie más tocaría, y ocupando un espacio tan pequeño e insignificante que la mayoría de los miembros de la manada ni siquiera sabían su nombre. Esta noche era la ceremonia Dúa de Sanang, un evento que ocurría una vez cada 50 años, cuando la luna se volvía del color de la sangre fresca y el velo entre el mundo de los espíritus y los vivos. Reino se hacía delgado. Era durante esta ceremonia que el rey Alfa presentaría su pareja elegida a los ancestros, a la manada y a los líderes reunidos de cada territorio principal en el continente. Durante meses, el palacio se había estado preparando. Agra había fregado pisos hasta que sus rodillas sangraran, pulido plata hasta que su reflejo se burlaba de ella de cada superficie brillante y preparado platos de fiesta que ella nunca sería permitida probar. Ella lo había hecho todo en silencio, como ella siempre hacía, porque el silencio era supervivencia. La manada no tenía uso para su voz. Ellos apenas reconocían su existencia. Ella era mobiliario, decoración, menos que cualquiera de los dos, en realidad, porque al menos el mobiliario servía un propósito que la gente notaba. La dama Sarafina estará llegando dentro de la hora. Margot continuó, su tono cortante, con anticipación. Ella necesitará asistencia para ayudarla a prepararse. Tú te quedarás en las cocinas bajas. Tú no serás vista. ¿Soy entendida? Ara asintió de nuevo. Y Margot salió barriendo de la habitación con el tipo de autoimportancia que venía de servir a aquellos que importaban. El momento en que ella estuvo sola, Ara soltó un aliento que ella no se había dado cuenta que ella estaba conteniendo. Sus manos temblaron ligeramente mientras ella dejaba el paño de pulir. Dama Sarafina, hija del consejero Alfavinus, hermosa, educada, poderosa por derecho propio, con un lobo tan blanco como la nieve de invierno y el doble de frío. Ella era todo lo que la pareja de un rey alfa debería ser, todo lo que nunca sería. El palacio vibraba con energía a medida que la tarde se acercaba. Aga podía sentirlo incluso en las profundidades de las cocinas bajas donde ella había sido confinada. La ceremonia real tendría lugar en el gran salón, una cámara masiva tallada de piedra negra y decorada con los sigilos de cada manada que había jurado fealty al trono de la luna de sangre. Aga solo lo había visto una vez hace años cuando ella había sido encargada de entregar ropa de cama fresca y había cometido el error de mirar dentro. El sitio le había robado el aliento. Columnas masivas se elevaban hacia un techo pintado con la historia de su especie, representando a los primeros lobos, la primera transformación,
El primer rey alfa coronado bajo una luna de sangre. Magia antigua saturaba cada piedra, cada tallado, cada pulgada de ese espacio sagrado. Ella nunca volvería a poner un pie en él. Gente como ella no pertenecía en lugares como ese. Pero el destino, como pronto aprendería, se preocupaba muy poco sobre lo que la gente como ella merecía o a dónde pertenecían. La primera señal de que algo andaba mal vino en forma de gritos. No el parloteo emocionado de los miembros de la manada reuniéndose para la ceremonia, sino gritos genuinos de terror que resonaban a través de los corredores de piedra y hicieron que cada lobo en el palacio se congelara. Todo levantó la vista de las patatas que ella había estado pelando, su corazón acelerándose de repente. Los gritos fueron seguidos por un sonido que ella solo había escuchado una vez antes durante una incursión en la frontera norte cuando ella era una niña. Un rugido profundo, primitivo, antiguo, el tipo de sonido que vibraba en tu pecho y hacía que tus huesos se sintieran como agua. El tipo de sonido que venía de algo mucho más grande y mucho más peligroso que cualquier lobo normal. Fenrir, la bestia de guerra del rey Alfa. Todo dejó caer el cuchillo que ella había estado sosteniendo y golpeó contra el suelo de piedra. Todos en el reino sabían sobre Fenrir. La criatura era leyenda hecha carne, una bestia de los viejos tiempos, cuando la magia corría espesa en la sangre de su especie y los monstruos caminaban junto a los hombres. Unido a la línea real de la luna de sangre por más de 1000 años, transmitido. De rey a rey se decía que Fenrir era imposible de matar, imparable y totalmente leal a una cosa solamente: el verdadero gobernante de la manada de la luna de sangre. No la persona que llevaba la corona, sino la persona que lo merecía, la persona que la magia antigua reconocía. Ara nunca había visto a Fenrir. Pocos lo habían hecho. La criatura era mantenida en el bosque antiguo que bordeaba los terrenos del palacio, emergiendo solo cuando el rey requería su presencia para la guerra o para ceremonias de la más alta importancia. Y aparentemente, esta noche calificaba. Otro rugido sacudió el palacio, y esta vez oyó el sonido inconfundible de piedra agrietándose. Ella debería quedarse donde ella estaba. Margot había sido clara, pero algo tiraba de ella, algo que ella no podía nombrar, algo que se sentía como hilos invisibles envueltos alrededor de sus costillas y tirando de ella hacia los niveles superiores. Antes de que ella pudiera pensarlo mejor, antes de que la lógica pudiera anular el instinto, se encontró moviéndose. Ella se deslizó de las cocinas y hacia el corredor siguiendo los sonidos del caos. El palacio estaba en desorden. Sirvientes corrían en cada dirección. Miembros de la manada gritaban órdenes contradictorias, y el olor a miedo saturaba el aire tan densamente que Ara podía saborearlo en su lengua. Ella se apretó contra la pared, haciéndose tan pequeña como fuera posible, mientras la gente pasaba corriendo sin verla. Invisible como siempre, ella subió las escaleras de servicio, su corazón latiendo tan fuerte que ella pensó que podría romperle las costillas, y emergió en el tercer nivel donde el gran salón estaba ubicado. Tus puertas masivas estaban abiertas, y a través de ellas podía ver a los miembros de la manada apiñándose en la entrada, sus rostros pálidos, sus ojos abiertos con conmoción. Ella no debería mirar. Ella debería darse la vuelta y regresar a las cocinas antes de que alguien notara su ausencia. Pero ese tirón, ese magnetismo inexplicable, la arrastró hacia adelante. Ara se acercó sigilosamente, deslizándose entre cuerpos que no registraban su presencia hasta que ella pudo ver dentro del gran salón mismo. Lo que ella vio le hizo ahogar el aliento y sus rodillas se debilitaran. El salón estaba lleno de cientos de miembros de la manada,
todos vestidos con su mejor atuendo ceremonial, todos congelados en absoluta quietud. En el extremo lejano, en el estrado elevado donde el trono del rey Alfa se asentaba tallado de una sola pieza de obsidiana, estaba el rey Killian Stormborn mismo. Aga lo había visto antes, por supuesto, aunque siempre desde la distancia, siempre desde las sombras donde ella pertenecía. Él era exactamente lo que un rey alfa debería ser. Alto, de constitución poderosa, con cabello oscuro que caía sobre sus hombros y ojos del color del oro fundido. Él vestía armadura ceremonial negra grabada con runas de plata que brillaban a la luz de las antorchas, y su presencia sola demandaba atención, respeto, sumisión. Junto a él estaba la dama Sarafina, envuelta en seda blanca que contrastaba bellamente con su piel pálida y cabello platino. Ella parecía una diosa, ella parecía una reina. Pero ninguno de ellos era lo que había capturado la atención de cada persona en esa habitación. Entre el trono y la multitud reunida estaba Fenrir. Si estás disfrutando esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. La criatura era masiva, fácilmente el doble del tamaño del lobo más grande que había visto, con pelaje tan negro como una noche sin estrellas, y ojos que brillaban con una luz azul espeluznante. Sus hombros eran más anchos de lo que un hombre era alto. Sus garras tallaban surcos en el suelo de piedra con cada paso, y su presencia irradiaba poder tan intenso que incluso desde su posición a las 8, la parte trasera del salón, Ara sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Esto no era un lobo. Esto era algo más antiguo, algo que existía antes de que los lobos aprendieran a caminar como hombres, algo que recordaba cuando la magia era ley y el poder lo era todo. La bestia de guerra estaba en el centro del salón, su masiva cabeza girando lentamente como si buscara algo, buscando a alguien. El rey Killian habló, su voz resonando fácilmente a través del espacio silencioso. Fenrir reconoce la sangre de los antiguos. Él llama a la que lleva la marca de la primera línea. Sus ojos dorados escanearon la multitud, la confusión parpadeando en sus facciones por solo un momento, antes de que su expresión se endureciera en la máscara de autoridad que él siempre llevaba. Da un paso adelante, quien quiera que seas, da un paso adelante ahora. Nadie se movió. La multitud permaneció congelada, apenas respirando mientras la mirada brillante de Fenrir continuaba su barrido de la habitación. Todo sintió su corazón golpeando contra sus costillas. Sintió el sudor golpeando en su piel a pesar del aire fresco. Sintió ese tirón inexplicable creciendo más fuerte, más insistente, más imposible de ignorar. Esto era locura. Esto no tenía nada que ver con ella. Ella era nadie. Ella era nada. Ella ni siquiera tenía un lobo. Pero sus pies se movieron de todos modos. Un paso, luego otro, llevándola hacia adelante, incluso mientras su mente le gritaba que se detuviera, que se escondiera, que corriera. La multitud se abrió sin pensamiento consciente, la gente apartándose como si obligada por un instinto que no entendían, creando un camino desde la entrada directamente al centro del salón, directamente a Fenrir. Ara caminó como en un sueño, su visión en túnel hasta que todo lo que podía ver eran esos ojos azules brillantes fijos en ella, con una intensidad que debería haberla aterrorizado, pero en cambio se sentía extrañamente familiar. Extrañamente, ¿verdad? Ella ya era consciente de los susurros comenzando, los jadeos de conmoción, las preguntas siseadas. ¿Quién es esa? ¿Es esa la chica de la cocina? ¿Qué hace ella aquí? Que alguien la detenga antes de que ella misma se mate. Pero nadie la detuvo. Nadie se movió.
Ellos todos simplemente observaron mientras la chica que ellos habían ignorado durante 20 años caminaba hacia una criatura que podría destrozarla con un solo golpe de su pata masiva. Cuando estaba quizás a 10 pies de distancia, Fenrir se movió. La bestia dio 3 pasos hacia adelante que sacudieron el suelo, cerrando la distancia entre ellos en segundos, y el aliento se le atascó en la garganta. Así de cerca, ella podía ver cada detalle. Las cicatrices que se cruzaban el hocico de Fenrir, evidencia de incontables batallas sobrevividas. La inteligencia en esos ojos brillantes, antigua y conocedora, y demasiado consciente. La forma en que el aire alrededor de la criatura parecía temblar con poder apenas contenido. Ara sabía que debía correr. Cada instinto le gritaba que huyera, pero ella no podía moverse, no podía respirar, solo podía quedarse allí mientras Fenrir bajaba su masiva cabeza, trayendo esos ojos brillantes a su nivel. Por un momento, nada pasó. Todo el salón contuvo el aliento. Y entonces, Fenrir hizo algo que no había ocurrido en la memoria viva, algo que no había pasado desde que el primer rey Alfa había probado su derecho a gobernar hace más de 1000 años. La bestia de guerra dobló sus patas delanteras y bajó su cuerpo hasta que su masiva cabeza descansó en el suelo de piedra, a los pies de Ara, en una posición de completa y total sumisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ara miró hacia abajo a la criatura que acababa de arrodillarse ante ella, su mente negándose a procesar lo que estaba pasando. Esto era imposible. Esto era una locura. Ella era nadie. Ella era nada. Ella era solo la chica de la cocina que fregaba pisos y mantenía su cabeza baja y sobrevivía siendo invisible. Pero Fenrir no parecía importarle nada de eso. La bestia permaneció inmóvil en su posición sumisa. Se aclara la garganta, esperando. Las manos de todo temblaron mientras ella lenta, dudosamente se agachaba. Sus dedos hicieron contacto con el pelaje de Fenrir, y el momento en que lo hicieron, el mundo explotó. El poder se estrelló contra ella como una fuerza física, llevándola de rodillas junto a la bestia de guerra. Imágenes la inundaron, memorias mentales que no eran suyas, conocimiento que había estado durmiendo en su sangre durante 20 años, despertando de repente con fuerza violenta. Ella vio batallas libradas antes de la historia registrada. Ella vio lobos del tamaño de montañas corriendo bajo cielos pintados con colores que ya no existían. Ella vio un linaje extendiéndose a través del tiempo, una cadena ininterrumpida de poder y magia y sangre que la conectaba a algo antiguo, algo primordial, algo que se había perdido hace tanto tiempo que la mayoría creía que nunca había existido en absoluto. Los primordiales, los primeros lobos, los gobernantes originales quienes habían mandado no solo a través de la fuerza, sino a través de su conexión a la esencia misma de lo que significaba ser lobo, ser salvaje, ser libre. Se había pensado que su línea se había extinguido, exterminada en las guerras que habían remodelado el mundo y establecido a los reyes alfa como la autoridad suprema. Pero no se había extinguido. Había sido escondida, protegida, esperando el momento adecuado para resurgir, esperando a la persona adecuada para llevarlo adelante. Ara jadeó mientras las visiones la liberaban, dejándola arrodillada junto a Fenrir, con lágrimas corriendo por su rostro y poder crepitando por su piel como un rayo. Ella levantó la vista, su visión nadando, y encontró al rey Killian de pie directamente frente a ella. Él se había movido del estrado sin que ella lo notara. Había cruzado el salón en segundos, y ahora él la miraba fijamente con una expresión que ella no podía leer. «Imposible», alguien susurró desde la multitud,
Y Ara reconoció la voz de la dama Serafina, aguda con incredulidad y algo más oscuro, algo que sonaba a furia. Ella es nadie. Ella ni siquiera tiene un lobo. Esto debe ser algún tipo de truco. Pero Killian no apartó la mirada de Ara. Sus ojos dorados buscaron en su rostro como si la viera por primera vez, como si la chica que le había sido invisible durante toda su vida se hubiera convertido de repente en lo único en la habitación digno de ser mirado. Fenrir no comete errores, él dijo en voz baja, pero su voz llegó a cada rincón del salón silencioso. La bestia de guerra conoce la sangre antigua cuando la encuentra. Él reconoce la marca de la primera línea. Él extendió su mano hacia ella, y Ayara la miró fijamente, como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Levántate», él ordenó, aunque su tono era más suave de lo que ella nunca había oído de él antes. «Dime tu nombre». Ira. La palabra salió como apenas más que un susurro, y ella tuvo que forzarse a hablar de nuevo, más fuerte esta vez. «Mi nombre es Ara». Ella no tomó su mano. No podía. El poder aún crepitando por sus venas la hacía temerosa de tocar a cualquiera, temerosa de lo que podría pasar si lo hacía. Killian pareció entender. Él bajó su mano, pero no dio un paso atrás. En cambio, él se giró para dirigirse a la multitud reunida. Y cuando habló, su voz sostenía la autoridad absoluta de un rey que no sería cuestionado. La ceremonia procederá, pero no como estaba planeado. Fenrir ha elegido. La magia antigua ha hablado. Esta mujer lleva la sangre de los primordiales, y por las leyes que gobiernan nuestra especie, leyes más antiguas que la corona que llevo. Ella es reconocida como verdadera realeza. El salón estalló en caos. Voces gritaban unas sobre otras, algunos en protesta, algunos en conmoción, algunos en emoción, al presenciar algo de lo que se hablaría por generaciones. A través de todo eso, la dama Serafina permaneció en silencio. Pero podía sentir el peso de su mirada, podía sentir el odio radiando de la mujer que había esperado convertirse en reina y acababa de ver ese futuro desmoronarse. Ara quería correr, quería desaparecer de vuelta en las sombras donde ella pertenecía, donde ella entendía las reglas, donde ella sabía cómo sobrevivir. Pero Fenrir permaneció a su lado, la masiva bestia ahora de pie y presionando contra su costado como para anclarla en su lugar. Y ella se dio cuenta con un horror naciente de que correr ya no era una opción. Lo que sea que se había despertado dentro de ella, sea cual sea la sangre que fluía por sus venas, simplemente lo había cambiado todo. El rey Killian levantó su mano y el salón se quedó en silencio una vez más. El poder del comando de un rey alfa era absoluto cuando él eligió usarlo, y cada lobo en la habitación sintió la compulsión de obedecer establecerse sobre ellos como un peso físico. «Habrá tiempo para preguntas más tarde», dijo Killian, sus ojos dorados barriendo la multitud con una advertencia que era imposible de pasar por alto. «Por ahora, honraremos la elección de la luna de sangre. Ara de la línea primordial, tú estarás conmigo por el resto de esta ceremonia. Fenrir te ha nombrado, y yo no deshonraré la magia antigua negando su juicio». Él se volvió hacia Ara y esta vez no ofreció su mano. En cambio, él simplemente esperó, dándole la elección de seguir o huir. Ara miró a Fenrir, a la criatura antigua que había reconocido algo en ella que ella no había sabido que existía, y luego a la multitud de miembros de la manada que la miraban con expresiones que iban del asombro a la indignación. Toda su vida, ella había sido invisible, insignificante e ignorada. Ahora cada ojo en la habitación estaba sobre ella, y ella no tenía idea cómo soportar el peso de esa atención. Pero ella estaba cansada, tan insoportablemente cansada de ser nada,
de aceptar restos, de creer que merecía la crueldad que le daban simplemente porque ella había nacido sin la única cosa que definía su mundo, un lobo. Excepto que ella sí tenía un lobo. Ella podía sentirlo ahora. Esa presencia dentro de ella que había estado durmiendo durante 20 años, agitándose por fin, estirándose como si despertara de un largo sueño. No era como los lobos que ella había visto a otros transformarse. Esto era más antiguo, más salvaje, algo que llevaba el eco de cuando su especie había sido dioses en lugar de súbditos y era suyo. Ara tomó un aliento, enderezó sus hombros y caminó hacia adelante para pararse junto al rey Alfa. La multitud jadeó. Fenrir siguió, posicionándose a su otro lado, y juntos los tres se pararon ante las manadas reunidas como testigos de algo que no debería haber sido posible. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios abajo. La ceremonia continuó, aunque nada procedió como había sido planeado. El anciano mayor, un lobo antiguo cuyo pelaje se había vuelto blanco puro con la edad y cuyos ojos habían presenciado la coronación de 3 reyes alfa, dio un paso adelante para realizar los ritos de sangre. La tradición dictaba que la pareja elegida del rey alfa ofrecería su sangre a los ancestros, probando su valía para estar junto a él y producir herederos que llevarían la línea real adelante. Pero mientras el anciano preparaba la hoja ceremonial, sus manos temblando ligeramente con la edad, o quizás con la magnitud de lo que estaba ocurriendo, Killian habló. Los ritos deben ser alterados, él dijo, su voz llevando el peso de absoluta certeza. Hila lleva sangre primordial. Los ancestros no requerirán prueba de su valía. Ellos requerirán reconocimiento de su supremacía. Las palabras enviaron otra ola de conmoción a través de la multitud, y esta vez incluso el anciano mayor parecía incierto. Mi rey, el lobo viejo dijo cuidadosamente, la ceremonia ha sido realizada de la misma manera durante siglos. Alterarla ahora, especialmente dadas las circunstancias, podría ser visto como él se interrumpió, claramente, buscando una manera diplomática para terminar la frase. Podría ser visto como que. La voz de la dama Sarafina cortó a través del salón como una hoja bañada en miel. Ella se había movido de su posición junto al trono y ahora estaba al borde del estrado, su vestido blanco fluyendo alrededor de ella como agua. Su expresión perfectamente compuesta, excepto por la furia ardiendo en sus ojos azul hielo, podría ser visto como que el rey está siendo manipulado por un truco conveniente. Todos conocemos las historias de la línea primordial, Su Majestad. También sabemos que esas líneas de sangre se extinguieron hace siglos. Lo que estamos presenciando aquí es o una imposibilidad o un engaño muy inteligente. Todo sintió cada palabra como un golpe físico. Parte de ella estuvo de acuerdo con Sarafina. Esto tenía que ser un error, alguna broma cósmica siendo jugada a su costa. Pero el poder vibrando por sus venas, la forma en que Fenrir se apretaba protectoramente contra su costado, los recuerdos aún resonando en su mente de batallas y magia, y un tiempo cuando sus ancestros habían moldeado el mundo mismo, todo ello insistía que esto era real. Killian se giró para enfrentar a Sarafina, y la temperatura en el salón pareció caer. Cuando él habló, su voz llevaba el tipo de peligro silencioso que hacía que guerreros experimentados dieran un paso atrás. ¿Estás cuestionando el juicio de Fenrir, dama Sarafina? Porque si es así, yo estaría más que feliz de organizar una demostración de cuán infalibles los instintos de la bestia de guerra realmente son. La amenaza era inconfundible, y la perfecta compostura de Sarafina se resquebrajó solo ligeramente.
un destello de miedo cruzando sus facciones antes de que ella lo disimulara. Claro que no, Su Majestad. Yo meramente sugiero que procedamos con cautela. Seguramente usted puede entender la confusión de la manada. Esta chica ha vivido entre nosotros durante 20 años y ni una sola vez ha mostrado ninguna señal de llevar sangre antigua, ni una sola vez ha manifestado siquiera un lobo. Es inusual, por decirlo menos. Ella tenía razón, por supuesto. Aga podía sentir la duda ondulando a través de la multitud reunida. Podía verlo en los rostros de los miembros de la manada que la habían ignorado durante 2 décadas. Y ahora se les pedía que aceptaran que ella era de alguna manera realeza. Era absurdo. Era imposible. Y sin embargo, el anciano mayor se aclaró la garganta, trayendo la atención de vuelta al asunto en cuestión. Quizás, él dijo lentamente, podríamos permitir que la sangre misma proporcionara respuestas. La hoja ceremonial ha sido bendecida por cada rey alfa desde la fundación de la manada de la luna de sangre. Si Ahara realmente lleva sangre primordial, reaccionará a la magia antigua de maneras que la sangre del lobo normal no puede. Killian miró con una pregunta en sus ojos dorados, y ella se dio cuenta que él le estaba dando la elección. Ella podía negarse, podía alejarse de esta locura y regresar a las cocinas, a su vida simple, a la seguridad de ser invisible. O podía dar un paso adelante y probar de una vez por todas si lo imposible era realmente verdad. Ar pensó en los 20 años que ella había pasado fregando pisos y comiendo restos y siendo tratada como menos que nada. Ella pensó en cada palabra cruel, cada mirada despectiva, cada momento en que la habían hecho sentir inútil. Y ella pensó en el poder ahora fluyendo por sus venas, el lobo agitándose dentro de su conciencia, la magia antigua que la reconocía incluso si la manada no lo hacía. Hazlo, ella dijo, su voz más firme de lo que ella se sentía. Prueba la sangre. El anciano mayor asintió y se acercó con la hoja ceremonial. Era hermosa de una manera mortal, forjada de plata que había sido extraída de las montañas sagradas y grabada con runas tan antiguas que su significado original se había perdido en el tiempo. La hoja zumbaba con magia latente, y podía sentirla llamando a algo profundo dentro de ella, algo que recordaba cuando armas como esta habían sido comunes, cuando la magia había sido tan natural como respirar. El anciano tomó su mano suavemente, sus dedos antiguos sorprendentemente firmes, mientras él giraba su palma hacia arriba. Esto dolerá, él advirtió. Aunque la amabilidad suavizó su tono, la magia antigua no es gentil cuando despierta. Ara asintió preparándose, y el anciano deslizó la hoja por su palma en un solo movimiento rápido. El dolor ardió brillante y agudo, y siseó entre sus dientes, pero no se apartó. La sangre brotó del corte, carmesí y ordinaria, y por un latido, nada pasó. Ara sintió su estómago caer. Todo esto había sido un error, una broma cruel, la manera del universo de recordarle que ella nunca sería nada más que lo que ella era. Pero entonces su sangre tocó las runas grabadas en la hoja, y todo cambió. La plata comenzó a brillar, primero débilmente, luego con un brillo creciente hasta que fue casi imposible mirarla directamente. Las runas se encendieron con luz dorada, palabras antiguas cobrando vida después de siglos de inactividad, y el aire a su alrededor comenzó a temblar y crepitar con energía. Agra jadeó mientras el poder subía por su brazo desde el punto donde su sangre se encontró con la hoja, corriendo por sus venas como fuego líquido. No dolía exactamente, pero era abrumador, consumidor, transformador. Ella podía sentir algo dentro de ella respondiendo a la magia. Podía sentir barreras que ella no había sabido que existían, comenzando a desmoronarse y caer. Y entonces ella sintió su lobo.
no el susurro de presencia que ella había sentido antes, sino la realidad completa y abrumadora de ello. El ojo, criatura que había estado durmiendo dentro de ella durante 20 años, abrió repentinamente sus ojos, y Ayura casi se derrumbó bajo el peso de su conciencia, uniéndose con la suya. Era masivo, antiguo, poderoso, más allá de todo lo que ella había imaginado posible. Su pelaje era del color de la luz de la luna en el agua, plateado y blanco y azul pálido todo tejido junto, y sus ojos brillaban con la misma luz etérea que ahora se vertía de la hoja ceremonial. Esto no era un lobo normal. Esto era algo que no había caminado la tierra en más de 1000 años. Esto era un primordial. La luz de la hoja se intensificó hasta que llenó todo el salón, forzando a los miembros de la manada a proteger sus ojos. Y cuando finalmente se desvaneció, Ara se mantuvo transformada. Su simple vestido de sirvienta había sido reemplazado por armadura ceremonial que se había materializado de la magia misma. Metal plateado y blanco grabado con las mismas runas antiguas que decoraban la hoja, ajustándose a ella perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para su cuerpo. Su cabello castaño, que siempre había sido lacio y poco notable, ahora caía en ondas que parecían atrapar y retener la luz, y sus ojos, cuando ella finalmente los abrió, brillaban con la misma luminiscencia azul pálida como sus lobos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la dama Sarafina, quien había sido tan rápida en expresar sus dudas, se mantuvo congelada con su boca ligeramente abierta, incapaz de formar palabras frente a lo que ella acababa de presenciar. El anciano mayor miró a Lara con lágrimas corriendo por su rostro curtido, y cuando él habló, su voz tembló de emoción. Bendecida por la luna, él susurró, después de 1000 años, la línea primordial ha regresado. Él cayó de rodillas, luego ambas, presionando su frente contra el suelo de piedra en un gesto de absoluta sumisión y reverencia. Perdónanos, primera hija. Perdónanos por no ver lo que eras, por no protegerte como deberíamos haber hecho. Sus palabras parecieron romper el hechizo que había congelado a la multitud, y como una ola, los miembros de la manada comenzaron a arrodillarse. Primero uno, luego 10, luego cientos, hasta que todo el gran salón estuvo lleno de lobos, inclinándose ante una chica, quien esa misma mañana había sido nadie digno de ser notado. Ara estaba en el centro de todo, abrumada, aterrorizada y completamente insegura de lo que se suponía que debía hacer o decir. Killian permaneció de pie, como era su derecho como Rey Alfa. Pero incluso él la miraba diferente ahora. El cálculo en sus ojos dorados había sido reemplazado por algo más: reconocimiento, respeto, y debajo de ambos, algo que parecía peligrosamente cercano a la fascinación. Él se acercó, cerrando la distancia entre ellos hasta que se paró directamente frente a ella. Tan cerca que ella podía sentir el calor radiando de su cuerpo, podía oler el aroma de pino y aire nocturno que se aferraba a él. Ara de la línea primordial, él dijo formalmente, su voz llevando a través del salón silencioso. Fenrir te ha elegido. La magia antigua te ha reconocido. Y yo, Killian Stormborn, Rey Alfa de la manada de la luna de sangre y soberano de los territorios del norte, reconozco tu derecho a estar como igual a cualquier gobernante en este reino. Él extendió su mano una vez más, y esta vez entendió lo que él estaba ofreciendo. No solo asistencia, sino asociación, alianza, un lugar a su lado, no como una subordinada, sino como alguien cuya línea de sangre era potencialmente incluso más antigua y poderosa que la suya propia. Si quieres ver cómo termina esta historia,
Asegúrate de estar suscrito con notificaciones activadas. Todo miró su mano extendida por un largo momento, su mente acelerada. Aceptar lo cambiaría todo, la empujaría a un mundo de política y luchas de poder y expectativas que ella no tenía entrenamiento para cumplir. Pero negarse sería peor. Sería un insulto no solo a Killian, sino a la magia misma, a los ancestros, quienes de alguna manera habían mantenido su línea de sangre viva a través de siglos de casi extinción. Al lobo ahora paseando dentro de su conciencia y exigiendo que ella reclamara lo que era legítimamente suyo. Ella extendió la mano y colocó su mano en la suya. El momento en que su piel hizo contacto, el poder arqueó entre ellos, se aclara la garganta, visible para todos en el salón como luz plateada y dorada se entrelazaba y subía en espiral. Agra jadeó ante la intensidad de ello, ante la sensación de conexión que de repente existió entre ella y este rey, quien hasta hace unos momentos había sido nada más que una figura distante que ella observaba desde las sombras. Ella podía sentir su lobo, poderoso y dominante, y absolutamente alfa en todos los sentidos. Y ella podía sentir cómo su propio lobo primordial respondía a ello, no con sumisión, como ella podría haber esperado, sino con desafío e interés, y un reconocimiento que iba más profundo que la lógica o la razón. Compañero. La palabra resonó a través de su conciencia, aunque si venía de su lobo o del suyo, o de la magia que los unía, ella no podía decir, pero ella sabía con absoluta certeza que lo que Fenrir había reconocido no era solo su línea de sangre. Era esta conexión, este vínculo que no debería existir entre una sirvienta de cocina y un rey, pero aparentemente lo hacía de todos modos porque la magia y el destino no se preocupaban por nada por las jerarquías sociales o planes cuidadosamente elaborados. Los ojos de Killian se abrieron ligeramente, y supo que él también lo sentía. El vínculo, el tirón, la absoluta certeza de que de alguna manera, imposiblemente, estaban destinados a estar juntos. Esto lo cambia todo, él dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oír, y no sabía si se refería a lo político o a lo personal o a ambos. Probablemente ambos. Definitivamente ambos. Él se giró para dirigirse a la multitud, aunque él no lo hizo. Suelta su mano, y cuando él habló, su voz llevaba el peso de absoluta autoridad. La ceremonia Dua de San concluirá como la magia antigua demanda. Agra de la línea primordial estará a mi lado no como consorte, sino como gobernante, igual como decretan las leyes antiguas, cuando uno que lleva la primera sangre es descubierto. Las implicaciones de esas palabras ondularon por el salón como ondas de choque gobernante, igual no reina en el sentido tradicional, subordinada al rey, sino soberanía compartida real. Era sin precedentes, radical, y según leyes tan antiguas, la mayoría de los lobos habían olvidado que existían, completamente legítimo. La dama Sarafina hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido un sollozo. Agra no podía decir cuál, y entonces la mujer se giró y salió del salón con su cabeza alta y su vestido blanco arrastrándose detrás de ella como el fantasma de futuros que nunca serían. Varios de sus partidarios la siguieron, sus rostros oscuros con desaprobación, pero la mayoría de la manada permaneció, arrodillados, observando, esperando a ver qué pasaría después. Lo que pasó después fue que Killian la llevó al estrado, al trono tallado de obsidiana negra, y le hizo un gesto para que se parara junto a él, mientras el anciano mayor completaba los ritos de sangre. La ceremonia que siguió fue antigua y compleja, involucrando juramentos hablados en idiomas que no conocía conscientemente, pero de alguna manera entendía, involucrando su sangre mezclada con la de Killian,
y ofrecida a los ancestros involucrando a Fenrir de guardia junto a ellos como testigo y protector. A través de todo ello, Aara sentía como si ella se moviera a través de un sueño, su mente incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Justo esta mañana, ella había sido invisible, sin valor. Ahora ella estaba de pie junto al lobo más poderoso del reino, mientras cientos se arrodillaban ante ella, y la magia antigua cantaba en sus venas. Cuando la ceremonia finalmente concluyó, la primera luz del amanecer estaba irrumpiendo a través de las altas ventanas del gran salón, pintando todo en tonos de oro y rosa que parecían casi suaves después de la intensidad del brillo rojo de la luna de sangre. Killian se giró hacia ella y por primera vez desde que todo esto comenzó, él permitió que su máscara formal se deslizara solo ligeramente. «Debes estar exhausta», él dijo. Y había genuina preocupación en su tono. «Deberíamos llevarte a algún lugar donde puedas descansar, algún lugar donde puedas procesar todo lo que ha pasado». Ara quiso reír ante lo absurdo de esa afirmación. Procesar. ¿Cómo procesaba uno descubrir que descendían de la realeza antigua? ¿Cómo procesaba uno desarrollar un vínculo de pareja con un rey alfa? ¿Cómo procesaba uno pasar de sirviente a soberano en el lapso de una sola noche? Pero antes de que ella pudiera responder, antes de que ella pudiera siquiera empezar a formular palabras que pudieran expresar el caos en su mente, las puertas del gran salón se abrieron de golpe con suficiente fuerza para agrietar el marco de piedra. Un mensajero tropezó al entrar, su ropa desgarrada, su rostro manchado de sangre, sus ojos salvajes de pánico. Rey Alfa, él jadeó, apenas capaz de mantenerse en pie. La frontera este, estamos bajo ataque. Un ejército de miles de efectivos, liderado por lobos que nunca hemos visto antes. Ellos llevan estandartes marcados con símbolos de las guerras antiguas. Están pidiendo a la primordial. Están exigiendo que ella les sea entregada o destruirán todo. El salón estalló en caos una vez más, pero esta vez el miedo era diferente. Esta vez era inmediato y real. La expresión de Killian se endureció instantáneamente. El breve momento de gentileza desvaneciéndose detrás de la máscara de un rey que había liderado a su gente a través de incontables batallas. Él miró y en sus ojos dorados ella vio tanto protección como una pregunta. Se aclara la garganta. Ella acababa de ser reconocida como su igual. Eso significaba que cualquier decisión que tomaran a continuación la harían juntos. «Me quieren a mí», Ara dijo, sorprendida por lo firme que sonaba su voz, a pesar del terror arañando sus entrañas. «Si voy a ellos, si me rindo, ¿dejarán a la manada en paz?» «No». La respuesta de Killian fue inmediata y absoluta. «Tú estás bajo mi protección ahora, bajo la protección de Fenrir, bajo la protección de cada lobo que acaba de presenciar el despertar de tu sangre. Yo no rindo lo que es mío, y tú no irás a ningún lugar cerca de cualquier fuerza que esté en nuestras fronteras». Su posesividad debería haberla molestado. Debería haberse sentido como solo otra jaula. Pero en cambio, asentó algo dentro de ella que había estado vibrando con miedo. Ella no estaba sola en esto. Lo que sea que pasara después, ella no lo enfrentaría como la chica invisible de la cocina que no tenía a nadie y nada. Ella lo enfrentaría como lo que aparentemente era, una primordial, una gobernante, una mujer con poder que ella solo estaba empezando a entender. «Entonces iremos a ellos juntos», dijo y observó la expresión de Killian cambiar de enojo protector a algo que parecía casi orgullo. «Descubrimos quiénes son y lo que quieren, y les mostramos que la línea primordial no se inclina ante las amenazas. Fenrir,
quien había estado en silencio durante toda la ceremonia, eligió ese momento para soltar un rugido que sacudió los cimientos mismos del palacio. Los ojos de la bestia de guerra antigua brillaron más, y sintió que su propio lobo respondía. Sintió el poder subiendo dentro de ella que era tanto aterrador como estimulante. Lo que sea que los estuviera esperando en la frontera este, cualesquiera enemigos antiguos habían emergido de la historia para amenazar a su manada, ellos aprenderían muy rápido que despertar a un primordial no era lo mismo que derrotar a uno. Killian sonrió, y era la sonrisa de un rey que acababa de darse cuenta que había ganado no solo una pareja, sino una aliada que podría ser realmente lo suficientemente fuerte para estar a su lado en las batallas venideras. Entonces cabalgaremos al amanecer, él dijo, su voz resonando en cada rincón del salón. Preparen para la guerra. La multitud comenzó a moverse. Lobos corriendo para reunir armas y armaduras. Mensajeros corriendo para alertar a los guerreros de la paz. El caos organizado de un ejército movilizándose para la batalla. A través de todo ello, Eara estaba de pie junto al rey Alfa con Fenrir a su lado y magia crepitando por su piel. Y por primera vez en sus 20 años de vida, ella no se sintió invisible. Ella se sintió vista. Ella se sintió poderosa. Ella sintió que podría realmente merecer el destino que acababa de irrumpir en su vida y lo había cambiado todo. La batalla que siguió sería hablada por generaciones. El ejército en la frontera este resultó ser restos de las viejas familias. Lobos que habían servido a la línea primordial antes de que cayera y que habían estado esperando siglos para que un verdadero heredero emergiera. Ellos no habían venido a destruir, sino a arrodillarse, a ofrecer su servicio, a jurar su lealtad a la línea de sangre que nunca habían dejado de creer que regresaría. Pero su llegada había desencadenado respuestas de otras facciones, de manadas que temían lo que una línea primordial resurgente podría significar para las estructuras de poder actuales, de rivales políticos que vieron oportunidad y caos, de enemigos antiguos que recordaban cuando los primeros lobos habían gobernado con absoluto autoridad y querían asegurar que eso nunca podría volver a pasar. La lucha duró 3 días. 3 días de sangre y batalla y magia desatada de maneras que no se habían visto desde las guerras que remodelaron el reino. Ara luchó junto a Killian, su lobo primordial emergiendo por primera vez y demostrando ser tan poderoso como la leyenda sugería. Ella se movió por el campo de batalla como luz de luna hecha carne, su pelaje plateado brillando incluso a la luz del día, su poder arrasando a enemigos y aliados por igual. Fenrir luchó con ella, la antigua bestia de guerra, obedeciendo sus órdenes tan fácilmente como obedecía las de Killian, y juntos se convirtieron en una fuerza que no podía ser detenida. Los miembros de la manada que la habían ignorado durante 20 años observaron con asombro mientras la chica de la cocina que habían despedido demostró ser una reina guerrera en todo el sentido de la palabra. Cuando el polvo finalmente se asentó, cuando los tratados habían sido firmados y las alianzas forjadas, y la última de las fuerzas hostiles o derrotada o integrada en la manada de la luna de sangre, Aga estaba de pie una vez más en el gran salón junto a Killian. Esta vez, sin embargo, no había ceremonia, no había multitud, solo ellos dos y la luz del amanecer fluyendo a través de ventanas que habían sido destrozadas durante la lucha y reparadas apresuradamente. «Nos salvaste», Killian dijo en voz baja. «Tu poder, tu presencia, cambió el rumbo. Sin ti habríamos sido abrumados». Ara negó con la cabeza. «Nos salvamos el uno al otro. Eso es lo que hacen los compañeros, ¿no es así?» La palabra colgaba entre ellos, finalmente reconocido, y Killian extendió la mano para ahuecar su rostro en su mano,
su toque suave a pesar de los callos de años de empuñar armas. Yo no te elegí, él admitió. Fenrir lo hizo. El destino lo hizo. Pero dada la oportunidad de elegir de nuevo, sabiendo todo lo que sé ahora, te elegiría cada vez. Sintió lágrimas punzando en las esquinas de sus ojos, aunque si por agotamiento o emoción o alivio de que ella había sobrevivido, ella no podía decir. Pasé 20 años siendo invisible, ella susurró, siendo nada. Y ahora soy todo lo que nunca supe que podría ser. Es aterrador. Lo sé, Killian dijo. Y la comprensión en su voz la hizo creer que él realmente lo hacía. Pero no tienes que llevarlo sola. Eso es lo que significa este vínculo. Eso es lo que significa ser iguales. Lo enfrentamos juntos. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si ella quería. Pero no quiso apartarse. Ella quería esto, lo quería a él, quería la vida que le había sido ofrecida, imposible como parecía. Cuando sus labios finalmente se encontraron, el beso fue suave y cuidadoso. Una promesa en lugar de una demanda. Y cuando se separaron, Aara vio su propio asombro reflejado en sus ojos dorados. Juntos, ella asintió, y sintió que su lobo primordial se asentaba contentamente dentro de su conciencia, finalmente en paz con donde pertenecía, con a quien pertenecía. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de maniobras políticas, de aprender a navegar la política de la corte, de descubrir la extensión completa de sus poderes y lo que significaba ser una primordial en un mundo que había olvidado que su especie existía. Ara cometió errores. Ella luchó. Hubo momentos cuando ella no quería nada más que regresar a la simple invisibilidad de fregar pisos y ser ignorada. Pero Killian estaba allí, paciente y de apoyo, y ocasionalmente frustrado, pero nunca despectivo, nunca cruel. Y lenta, cuidadosamente, Aara comenzó a crecer en el papel que le había sido impuesto. Ella nombró consejeros de entre los lobos que una vez la habían ignorado, eligiendo a aquellos que habían mostrado amabilidad cuando no tenían por qué hacerlo, y ella comenzó a implementar cambios que asegurarían que nadie más en la manada nunca se sentiría tan inútil como ella una vez lo había hecho. La dama Sarafina finalmente regresó a la corte, su orgullo herido, pero sus instintos políticos demasiado agudos para mantenerse alejada del poder permanentemente. Ella y Aara nunca serían amigas, pero desarrollaron un cuidadoso respeto profesional, y Sarafina demostró ser invaluable cuando se trataba de navegar los aspectos más traicioneros de la política de la corte. El anciano mayor se convirtió en uno de los consejeros más confiables de Aara, enseñándole las viejas historias, las magias antiguas, todo lo que ella necesitaba saber sobre la línea primordial y lo que sus ancestros habían sido capaces de lograr. Y Fenrir permaneció a su lado siempre, la antigua bestia de guerra convirtiéndose tanto en su protector como el de Killian, un símbolo viviente del vínculo entre magia antigua y nueva autoridad. 6 meses después de la ceremonia de la luna de sangre, Ara estaba de pie una vez más en el gran salón, pero esta vez ella llevaba una corona. No la que Killian llevaba, que había sido transmitida a través de generaciones de reyes alfa, sino una nueva forjada específicamente para ella de plata extraída de las montañas sagradas y engastada con piedras lunares que brillaban con su propia luz interna. La coronación fue más pequeña de lo que había sido la ceremonia de la luna de sangre, más íntima, asistida solo por miembros de la manada que habían probado su lealtad y aliados que habían ganado su confianza. Mientras el anciano mayor colocaba la corona en su cabeza y la declaraba reina en verdad, y no solo en título, Aka miró las caras observándola y se maravilló de cuánto había cambiado, cuánto ella había cambiado. Killian estaba a su lado,
su propia corona brillando a la luz de la antorcha. Y cuando la ceremonia concluyó y la manada estalló en celebración, él tomó su mano y la llevó del salón al balcón que dominaba todo el territorio. Desde aquí, Ara podía ver los bosques donde una vez se le había prohibido vagar, los campos de entrenamiento donde los guerreros afilaban sus habilidades, los hogares de los miembros de la manada, quienes ahora la miran a ella para guía y protección. ¿Lo lamentas? Killian preguntó suavemente. La vida que perdiste, la simplicidad. Ara consideró la pregunta seriamente, pensando en la chica que ella había sido hace solo 6 meses, invisible e ignorada, y tan segura de que nunca sería nada más. Entonces ella pensó en la mujer que era ahora, poderosa y vista, y de pie junto a un rey, quien la miraba como si ella fuera la luna misma. No, ella dijo finalmente. No lo lamento. Esa chica necesitaba morir para que esta mujer pudiera vivir. Killian sonrió y la atrajo cerca, envolviendo sus brazos alrededor de ella mientras la celebración continuaba dentro sin ellos. Entonces construiremos algo nuevo. Él murmuró contra su cabello. Algo que honre tanto las viejas costumbres como las nuevas. Algo digno de una reina primordial y el rey Alfa que fue lo suficientemente afortunado para ser elegido por ella. La Lara rió, el sonido brillante y genuino y tan diferente del silencio asustado que ella había mantenido durante 20 años. ¿Elegido por Fenrir? ¿Quieres decir elegido por el destino? Killian corrigió. La bestia de guerra simplemente tuvo el buen sentido de reconocerlo primero. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ama el romance épico. Dime en los comentarios, ¿viste venir este final? Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, que se oscurecía sobre ellos, Ara se recostó en el abrazo de Killian y se permitió simplemente existir en el momento. Ya no invisible, ya no inútil, ya no la chica que fregaba pisos y mantenía su cabeza baja y sobrevivía siendo nada. Ella era Ira de la línea primordial, reina de la manada de la luna de sangre, compañera del rey Alfa. Y por primera vez en toda su vida, ella estaba exactamente donde estaba destinada